Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles y hoy comenzamos en nuestro curso bíblico el capítulo 27, versículo 1. Este capítulo 27, y Pucuponada y Nayeva, vamos a tener el viaje ya de Pablo a Roma. Él había apelado al César. El versículo anterior, que era el versículo 32 del capítulo 26, nos decía, Agripa le dice a Festo, este hombre podía quedar libre. Ahí ven la inocencia de Pablo, pero después dice, si no hubiera apelado al César. Amó en la César está en Roma. Entonces Pablo ha apelado al César. Pablo tendrá que ir a Roma a operar la Yaheshatajina como una continuación con él. El capítulo 21 es el viaje a Roma de Pablo. Esto se desarrolla con cosas muy interesantes. Vamos a mirar primero del capítulo 1 hasta el versículo 8, el viaje a Roma, cómo es todos los preparativos, qué es lo que sucede. Y desde el versículo 9, que es bastante largo, digamos, vamos a llegar hasta el versículo 44. Y aquí vamos a ver la tempestad en el mar y el naufragio. Quiere decir que allá veo naufragio. Y Pablo ve, estamos sufriendo, y bueno, es una de las cosas que también le sucederá a Pablo. Pero todo esto lo entendemos por el Evangelio. Ay de mí si no evangelizara. Y también vimos anteriormente, cuando Pablo apelaba al César, decíamos que es un error de Pablo, ¿verdad? Es un error, peña de ella ecuri, en nuestro estudio. ¿Por qué? Y porque el hecho de haber apelado al César, cuando Festo o cuando Agripa y todo lo que estaban escuchando, incluso el mismo Félix, ¿verdad? Pero con Félix él todavía no apeló al César. Ahí poshí, en realidad cuando vino Festo, porque Festo se quería congraciar con los judíos. Entonces o reabrirla y causa. Félix ya 2 años morecoco y ve como preso Sambucú lleva. Y entonces Pablo podía tener una vida, predicar, venir, ir aquí. Félix mismo le llamaba, Drusila se llamaba, la esposa, la tercera esposa de Félix, y era judía. Entonces ella conocía muy bien el judaísmo. Conocía entonces el judaísmo de Pablo, conocía el judaísmo de Jesús, conocía el judaísmo de los cristianos. O sea, hacia dónde estaban apuntando y qué es lo que ellos estaban diciendo en realidad. Porque se acuerdan que también cuando vino Tértulo, ese abogado, con los doctores, los ancianos, el Sanedrín y sobre todo el sumo sacerdote que venían desde Jerusalén para acusar a Pablo,
esta persona, Tértulo, solamente, primero, no sé, le quería halagar a Félix. Y después, al final de cuentas, dice que esta plaga de personas, yo digo, Pablo, esta plaga de personas, hemos encontrado esta plaga de personas. Y después encima dice que él había comenzado una nueva religión. Pero sin embargo, Félix, que tenía como esposa a Drusila, y era judía, entonces quiere decir que le informó por anduna supera lleva las envirecove Drusila va ego cuál es ella a la otra aplicación, no es esto el mesianismo y esto es lo que creen, ellos son judíos, no, este no es una secta, este es siempre el judaísmo, solamente que se acuerda Oweroriama, allí va que esa promesa del judaísmo ya cumplí en ese tal Jesús de Nazaret, pero la recuerda Jesús llegó resucita, o sea, como Upaitene supera a Drusila, y Félix se quedó así, claro, tiene razón, o sea, no hay nada malo, eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Bueno, esto es interesante, nosotros tenemos que ir reflexionando y tenemos que ir viendo qué es lo que le están transmitiendo, ¿verdad? A Félix en ese caso, a través de su esposa Drusila. Y aquí, cuando se encuentra con Festo, y por si formal hoy Pablo, porque vuelve a reabrir su caso. Y después de decir todo lo que están diciendo, yo tengo que ser juzgado aquí. Más allá de Jerusalén no tiene nada que ver. Porque ustedes son tercera persona, ellos son los que quieren condenarme. Entonces, se condenan. Así que no acepto. Hace posible porque yo no hice nada injusto contra los judíos. Y por lo tanto, apelo al César. Como ciudadano romano, apelo al César. Pues, Festo se habrá quedado así, ¿verdad? Entonces dice que después ellos delucidaron ahí, comenzaron a pensar, a hablar ahí con su consejo, y le dice, bueno, ya que apelaste al César irás. A operar versículo 32 de este capítulo 26, dice directamente, Agripa dijo a Festo, este hombre podría haber quedado libre de todo lo que yo escuché, pero como ha apelado al César, no podemos levantar esa ley. Mira que ellos, a rajatabla, la ley romana, siempre, este ciudadano romano tiene el derecho y ya ha apelado y por lo tanto lo que ha apelado se debe cumplir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Del campo, cómo florecen y crecen. Mira los lirios del campo, que nunca hilan ni tejen. Y entre las flores del campo, ninguna existe más bella. Ni Salomón que
era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, ni Salomón que era rey, se vistió como el lirio se viste. Mira las aves del cielo, todo el azul van surcando, abren sus alas al viento, siempre volando y volando. No tienen nada en la tierra y es suyo todo el firmamento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Nunca la vemos sembrar, nunca la vemos regar, nadie los ve cultivar, pero encuentran al fin su alimento. Mira la cara del hombre, mira su rostro cansado, triste con miedo y con hambre, pobre mal alimentado. Vive de falsas promesas, soñando nadar en dinero, Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. Siempre queriendo saber si va a tener que comer, si va a tener que beber y qué moda hay en el extranjero. mira ahora más hondo, porque los signos no mienten. Mira de nuevo a la tierra, que espera nuevas simientes. Hay que sembrar la justicia, porque es la semilla más pura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios, lo demás ya será añadidura. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
de Belén. Inquietos ellos estaban, no sabían bien por qué, y esa noche encontraron la felicidad y el bien. Una luz baja del cielo, ángeles cantan a una voz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nació el Salvador. Gloria a Dios en las alturas, la felicidad que buscas ya llegó, está en un Los pastores fueron juntos a adorar a ese niño pequeñito, lo querían abrazar, corrieron con sus ovejas, primeros fueron en llegar y encontraron a Dios niño, en el pesebre envuelto está. Hoy se cumple su promesa, nuestro Dios nos vino a salvar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nació el Salvador. Gloria a Dios en las alturas, la felicidad que buscas ya llegó. Dios ama a los sencillos como ellos quiero ser. Dejarme amar por este niño, de su amor quiero cantar. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios Ñande Yarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Con el pacto de confianza, MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos comenzando el capítulo 27, ya es a mí del 1 al 8, la primera partecita, el viaje a Roma. Cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Nos embarcamos en una nave de Adrimitio, que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia, y nos hicimos a la mar junto con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató humanamente a Pablo, permitiéndole ir a ver a sus amigos y ser atendidos por ellos. Partimos de allí y navegamos cerca de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Atravesamos los mares de Cilicia y Panfilia. Llegamos a Mira de Licia. Allí encontró al centurión una nave alejandrina que iba a Italia y nos embarcó en ella. Durante muchos días navegamos lentamente y con dificultades. Llegamos frente a Gnido. Como no pudimos entrar en el puerto porque el viento era contrario, navegamos hacia Creta por el lado de Salmone. Y bordeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Bueno, este es el viaje entonces hacia Roma. Ya haré como voy a ver la peripecia, viento en contra, o cambiaje que hay de embarcación. Pero dice que Julio trató humanamente a Pablo, permitiéndole ver a sus amigos. Penemando lleva que Pablo cuando venía luego hacia Jerusalén, por varios lugares iba pasando. Hoy cuaja, otras comunidades le decían, aquí hay comunidades cristianas. Entonces a ellos enseguida, quienes eran, rezaban juntos, en fin. Todas las cosas muy lindas y positivas. Entonces, ¿quiénes son los protagonistas de este versículo aquí? El primero, cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. De este versículo 1. Entonces, Pablo, el prisionero de Cristo, es uno de los primeros protagonistas. Pablo. Y él, que es apóstol de los gentiles, no era un criminal ciertamente, sino un prisionero por predicar el evangelio de Jesucristo. Primer personaje. El segundo personaje que aparece aquí es justamente Julio. Julio de la compañía Augusta, un oficial del ejército romano, encargado de llevar a los prisioneros a Roma. Vea la función, Julio. Un vestido, asá, entonces upila preso cuera, o muy en embarcación, que Roma, bellajata, ya juzga Janguaina. Más adelante en la historia se muestra que trata a Pablo con respeto, ¿verdad? Julio trató humanamente a Pablo, permitiéndole ver a sus amigos y ser atendido por ellos. Pero versículo 3 ya Yujudeina. Y luego, los otros protagonistas de quien habla aquí dice, y algunos otros presos. Junto con Pablo habría otros presos y una escolta de soldados, ciertamente, porque un miaconda es la presoñonte o joabete o huerajá la embarcación, ¿verdad? Sino que toda una cohorte, digamos, todo un ejército que le acompañan a los presos para que no haya ninguna situación. Son escoltas, ¿verdad? Algunos de estos prisioneros probablemente eran criminales, mientras que Pablo estaba allí más bien por su fe. Bueno, en este capítulo encontramos en este contexto histórico, porque Pablo se va a ir hacia Roma, es una de las narraciones en cuanto al viaje que se hace hacia Roma,
que tenemos más detalles. Ellos cuando comienzan, zarpan, nos embarcamos, dice, ¿verdad? De punto por punto en una nave de Adrimitio, hasta los nombres te va dando. Que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia, nos hicimos a la mar, echamos un de Averoñepuno, Semagatu del mar, hacia el mar, junto con Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón y así. Punto por punto, como decíamos, es una de las narraciones que más nos explica sobre el viaje marítimo, cómo se hacía en la antigüedad, cómo van de puerto en puerto. Ahora, viajar por mar, atención, en aquella época era extraordinariamente y extremadamente peligroso. Era peligroso en aquel tiempo. La embarcación fuera. No existían sistemas de navegación que sean sistemas precisos. Los barcos dependían siempre del viento y las estaciones. Aquí luego nos decían que ellos querían entrar, dice, no pudimos entrar, dice, como no pudimos entrar en el puerto porque el viento era contrario, tuvimos que navegar hacia Creta, por el lado de Salmones, hoy ve otro lado. Diga tú y ¿qué ve la puerta? El viento era contrario, entonces, y bueno, ya cante otro lugar porque si no, ahí está la necesito. Y así, Pablo va rumbo a Roma. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos
por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Ñandeyarañe ETV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos hablando de Pablo, que había apelado. Él apeló para ir a Roma. Él dice, apelo al César. Esto lo hemos leído y lo hemos estudiado ya en el capítulo 25, ¿verdad? El versículo 11, ahí específicamente. Pablo tuvo iracúreo y ahí se enoja prácticamente con Festo. Yo no tengo nada que ver, no hice ninguna injusticia contra los judíos. Esto es un absurdo. ¿Por qué tenés que venir de nuevo a abrir esta causa
que ya por fe le fue cerrada de ellos y llegué a abrir, Jaregua Ushe, Shahatanen, y ella hasta Jerusalén, Reipotaron, ya hasta Pepe, Hashain, Pepe, para hacerte el juicio. No. Este es el lugar. Este es el lugar que yo tengo que ser juzgado. No allá con los judíos. Ellos no tienen nada que ver el Sanedrín. Y bueno, y así sí. Entonces, tuve a ella, apelo al César. Y así entonces tiene que ir ya para presentarse ante el César. Tiene que ir. Entonces ya está rumbo hacia Roma. Esto significa, queridos amigos, ir hacia Roma era para ser juzgado justamente allí por el emperador. Aunque podía haber sido liberado, su destino estaba en manos de Dios. También cuando él se presenta ante Agripa, él vuelve a contar toda su historia, quién es él, qué le había sucedido y qué es lo que él ahora está proponiendo y en qué él está creyendo. Todos escuchan y al final de cuentas en ese versículo 32, ¿se acuerdan del capítulo 26? Decía, Agripa le dice a Festo, este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al César. Este no tiene nada de que ser juzgado, ¿verdad? Y eso nos da a entender que prácticamente, bueno, lo que están haciendo es una gran injusticia. Y bueno, así es que Pablo se va hacia Roma porque había apelado al César y tendrá que ser juzgado allí. Aunque decíamos que él podría haber sido liberado, pero si es que ha apelado al César, y esta ya es la reflexión teológica, es porque Dios es el que está dirigiendo el camino de Pablo también. Peñan de llanas y nalo hipotalas a él a Roma. Recuerden que Roma es la capital, ¿verdad? Roma es el imperio romano. Desde ahí uno puede entender, ver, comprender y sobre todo también el hecho de que Dios es el que dirige la historia. Entonces Pablo está quedando en las manos del Señor. Aquí, queridos amigos, podemos mirar que en este contexto histórico que encontramos es que Pablo confía plenamente en Dios. Confía plenamente en Dios. Su peregrina lo que llega y apelo al César. A pesar de que es un error, ¿verdad? Pues sabemos que el hecho de apelar al César y haber entrado ya en las leyes romanas, una vez que oí la ley para los romanos es imposible. Por eso que el mismo rey Agripa decía, este hombre podía haber quedado libre, yo no tengo ningún problema, no hace falta ni que esté preso, no tiene nada que ver. Es una cuestión de ese tal Jesús que ha resucitado, a más o menos, ¿verdad? Cuando justamente Pablo le dice, ¿crees, rey Agripa, en los profetas? Yo sé que tú crees. Agripa le dice, por poco me convences de hacerme cristiano. O sea, Agripa o Villaveite, esta es una cuestión religiosa, esta no tiene nada que ver. Pero como él ha apelado ya al César, entonces está ya bajo la ley romana. Hay que cumplir. Y así, Pablo va rumbo a Roma y tenemos algunas lecciones muy importantes que podemos ver aquí. Primero, confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Porque Pablo no creyó y en medio de la incertidumbre, él directamente confía en Dios. Pablo sabía que su vida estaba en riesgo. Esta es una de las cosas que hemos reflexionado anteriormente. Hoy va a poner. Pero él igual, pero no se deja tampoco dominar por el miedo. Queridos amigos, este es el elemento característico del mártir. Y esto ya lo hemos visto también cuando él venía hacia Jerusalén. Muchos le llamaban la atención y le decían a Pablo, ella tendrá marala de jota la Roma. Aniego allí Roma, por favor, te pedimos. Porque iba ahí también, Guanajina, Roma. Jerusalén. Ahora estamos yendo hacia Roma. Pero todas estas vicisitudes, todas estas situaciones negativas, el hecho de venir a Jerusalén, en Jerusalén ser
maltratado, le ponen preso, le vuelven a salvar los amigos, pero después también le quieren de nuevo hacer una emboscada. Más de 40 más de 40 que habían hecho incluso todo un ayuno, etcétera, etcétera. Nos vamos a probar bocado hasta que no lo matemos a Pablo. Pero Pablo de nuevo tiene esta gracia de parte de Dios, no le abandona y Pablo puede salvarse de esa situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Seguramente has escuchado antes la palabra santo, o por lo menos la has cantado 1 o 2 veces en la iglesia. Y para la mayoría de las personas, esa idea está conectada solamente con ser una persona moralmente buena. Así que Dios es moralmente perfecto. Así es, eso es una parte. Sin embargo, en la Biblia, la idea de la santidad es aún más grande y más rica. Lo que está describiendo en realidad es cómo Dios es la fuerza creativa detrás de todo el universo. Él es el único ser con el poder de crear un mundo lleno de belleza y vida. Así que todas estas habilidades hacen de Dios alguien completamente único. Ese es el significado de la palabra santo. Una forma útil de pensar en la santidad de Dios es usar el sol como metáfora. El sol es único, por lo menos en nuestro sistema solar, y es realmente poderoso. Es la fuente de toda la hermosa vida de nuestro planeta. Pudieras decir que el sol es santo y pudieras llevar aún más lejos esa metáfora y decir que toda el área alrededor del sol también es santa. Porque entre más te acercas al sol, se vuelve más intenso. Exacto. Así que ese mismo poder y bondad que genera toda esta vida también es peligroso. Me refiero a que el sol, si te acercas demasiado, te aniquilará. Y de la misma forma, existe una paradoja en el centro mismo de la santidad de Dios. Porque si eres impuro, su presencia es peligrosa para ti. Y no porque sea mala, sino porque es demasiado buena. Y la primera vez que vemos esta paradoja de la santidad de Dios es en la historia de Moisés y la zarza ardiente. Es aquí donde Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias porque está parado en tierra santa. Moisés cubre su rostro con temor y Dios le dice, no te acerques más. Es intenso, ¿eh? De hecho, la intensidad de la santidad de Dios se explora en las historias del templo de Israel, que era el lugar en donde estaba la presencia santa de Dios. En el centro del templo estaba una habitación llamada el lugar santísimo. Es el punto de acceso de la presencia de Dios. Y ya seas un israelita viviendo en la tierra alrededor del templo o un sacerdote trabajando dentro del templo, estás cerca de la presencia de Dios, lo que es peligroso. Sí, eso es un problema. Pero ¿cómo se supone que funciona? Bueno, en la Biblia la solución es que tienes que purificarte. Así que es como ser moralmente puro. Sí, y eso es fácil de entender, pero la Biblia pasa mucho tiempo hablando sobre otra clase de pureza, el ser ritualmente puro. Este es un estado en el que te separas de cualquier cosa relacionada con la muerte, como tocar cosas como la piel enferma o incluso algunos fluidos corporales. Todas estas cosas te hacen impuro, y hacerte ritualmente impuro no es necesariamente pecaminoso. Lo que es pecaminoso es entrar en la presencia de Dios cuando estás en un estado impuro. Esa es la razón por la que Dios le dio a los israelitas instrucciones muy claras para saber purificarse para que pudieran entrar al templo otra vez. De eso se trata el libro de Levítico. Cierto, pero no acaba ahí. Esta idea sigue desarrollándose, así que luego en las Escrituras encontramos una historia muy interesante de un profeta llamado Isaías. Él tiene una extraña visión en la que se encuentra en el templo y está justo en la presencia de Dios. Él está aterrado. Él conoce las reglas. Él no debería estar ahí. Él tiene miedo de ser destruido. Y luego está esta extraña criatura llamada Serafín. Bastante extraña. Totalmente. Así que vuela con un carbón encendido y sella los labios de Isaías con el carbón. Y dice algo muy extraño. Es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, ese carbón encendido purifica a Isaías de alguna manera. Así es. Y es sorprendente.
Porque normalmente si tocas algo impuro, eso te transmite su impureza. Pero ahora tenemos una nueva idea de que tienes un carbón, un objeto muy puro y santo. Y eso tocó a Isaías y le transmitió su pureza. Isaías no es destruido por la santidad de Dios, es transformado por ella. Las implicaciones de esto son enormes. Pero hay un desarrollo más, esta vez de otro profeta, Ezequiel. Y él tiene esta visión donde él está parado en el templo y ve agua goteando del templo. Se convierte en un torrente y luego crece hasta convertirse en un río profundo que comienza a fluir a través del desierto, dejando un rastro de árboles verdes detrás de él. Desemboca en el mar muerto, haciendo todo fresco, dándole vida. Así que en lugar de purificarte primero y luego entrar al templo, aquí la santidad de Dios sale del templo y purifica las cosas, dándoles vida. Pero, ¿qué significa todo esto? No lo sabemos hasta que conocemos a Jesús. Él dice que Él es el cumplimiento de todas estas visiones antiguas, pero de forma sorprendentemente nueva. Así que Jesús iba de un lado a otro tocando a personas que eran impuras, personas con enfermedades en la piel, una mujer con sangrado crónico o gente muerta. Y cuando Él las toca, su impureza debería transferirse a Jesús. Pero en lugar de eso, la pureza de Jesús se transmite a ellos y sana sus cuerpos. Jesús es como ese carbón santo en la visión de Isaías. Así es. Y Jesús dijo que Él era la encarnación humana de la misma santidad de Dios y que Él y sus seguidores eran ahora el templo de Dios. Así que a través de ellos, la presencia santa de Dios puede salir hacia el mundo y traer vida y sanidad y esperanza. Así que esta es la razón por la que Jesús dijo que de sus seguidores correrían ríos de agua viva. Así que esa es la parte de la historia donde nos encontramos, pero ¿hacia dónde se dirige todo esto? Las últimas páginas de la Biblia terminan con una última visión de la santidad de Dios. Esta vez es la visión de un hombre llamado Juan. Y en esta visión vemos el mundo entero completamente renovado. La tierra entera se ha convertido en el templo de Dios y el río de Ezequiel está ahí, fluyendo de la presencia de Dios, inundando toda la creación, quitando toda la impureza y dando vida a todas las cosas. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos con este primer versículo del capítulo 27 y aquí hablamos del viaje a Roma. Y en este viaje a Roma lo que estamos viendo son detalles muy interesantes de todo lo que va a suceder en este viaje para llegar hasta Roma. Desde el versículo 1 hasta el versículo 8, esta primera partecita. Después del versículo 9 hasta el 44 tendremos una gran tempestad en el mar e incluso el naufragio y otras anécdotas interesantes porque ya salva llega. Esto nosotros encontramos explicado también por Pablo cuando él hace su autodefensa contra los superapóstoles, como él llama, en el capítulo 11 del segunda carta a los Corintios. Él habla de esto, de cuántos naufragios, él sufre naufragio, pero siempre por la causa de Jesucristo. Este versículo 1 del capítulo 27, el viaje a Roma, cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta, y este centurión se llamaba Julio. Bueno, hasta ahí entonces, queridos amigos, ¿verdad? Entonces, este tal Julio es el que les va a acompañar. Pero decíamos que la confianza en Dios es una de las características que se nos muestra aquí. Pablo sabía que su vida estaba en riesgo, pero él no desiste, igual nomás. Ya primero le había dicho a Festo y ahora entonces, como Agripa II sabe, Pablo al interpelar incluso al rey, le dicen, digo, Agripa, ponase amigo. Agripa tampoco cede y dice, bueno, tojógato, ya que apeló al César, que se cumpla esa ley. Entonces es una aplicación muy importante para nosotros en cuanto a nuestra propia vida, ¿verdad? En nuestra propia vida a menudo enfrentamos situaciones inciertas, eso es lo que tenemos que subrayar. Estañan de Yaberecó situaciones inciertas que parece que no podemos tener bien delucidado el problema. Podemos sentirnos entonces como en un barco, ¿verdad? En medio de una tormenta, Esto también lo que nosotros vamos a tener aquí en el capítulo 27 nos da esa impresión, ¿verdad? Porque es como decir esa tormenta que después se avecina, el naufragio de Pablo, dificultades, situaciones, pero que Pablo es capaz de luchar, de vencer. Ante las situaciones de adversidad. Al contrario, y cuando él después va a hablar y va a comentar, ¿verdad?, lo que le pasa o lo que le pasó a él, ciertamente Pablo está diciendo, esta es la gracia de Dios la que me acompaña siempre. Peñan de Yaranes en Sendika tomo Aikuri Ayapomba Ebe, pero nave, Aimema Shebena Betebe, Ayapoma Hina Ape, Shika tu Haisha Ayapoina. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque es una gran enseñanza para nosotros, una confianza total en Dios en las adversidades. Cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunos otros presos
fueron entregados a un centurión de la cohorte augusta llamado Julio. Ave ñañemoima en manos de este centurión, Julio. Y bueno, Pablo, ya que apeló al César, ya que estamos en el baile, ya bailemos. Vamos a ver qué es lo que Dios nos está ofreciendo y qué es lo que Dios quiere a través de esta situación histórica concreta. Upealo y coacerejina, se humenea equivocada, habrá sido un error, pero sin embargo, en los errores, es decir, en los renglones torcidos de nuestra vida, en la vida que puede ser una vida que no nos dimos cuenta en nuestras decisiones que nos estábamos equivocando, pero sin embargo Dios sigue escribiendo en nuestra vida torcida, Dios sigue escribiendo derecho. Así que es una gran enseñanza de parte de Lucas, ¿verdad? Lucas sería el autor sagrado. Cuando se decidió que nos embarcaran a Italia, Pablo y algunas otras personas. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Capítulo 27. Esta es la introducción del capítulo 27. Nos ponemos en movimiento hacia Roma, cumpliendo lo que dice el capítulo 1, versículo 8, comenzando por Jerusalén, siguiendo por Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. En ese momento los confines de la tierra, de donde sale, porque es el centro del imperio, es Roma. Capítulo 27, 1 nos habla que ya nos embarcamos rumbo a los confines de la tierra. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.